Capítulo 1 del libro Jesucristo, sanador de mi persona. Presentación. Dios nos creó y nos quiere sanos. Aunque esta es una gran verdad, sería aún más exacto afirmar Dios nos quiere completamente sanos en todos los aspectos. Hay quienes aseguran que lo esencial es la salud interior y que la exterior no importa tanto, despreciando así al cuerpo humano. Otros se limitan a buscar el bienestar físico desatendiendo la salud de su mente, de sus recuerdos, de sus apetitos, de sus relaciones con los demás. Dios creó al ser humano para una íntima comunión con Él, capaz de relacionarse adecuadamente con los demás hombres y en perfecta armonía consigo mismo. En estas tres esferas es donde el hombre está llamado a vivir en plenitud de la salud. Jesús vino a traer vida en abundancia. No buscaba enfermedades, sino enfermos, ya que le interesaba la persona completa y no solo una parte o un aspecto de ella. Esta salud completa consiste en restaurar la unidad del ser humano, rehacer la adecuada relación con los demás, vivir en profunda comunión con Dios. En este tríptico estriba la sanación total. Abarca cuerpo, alma y espíritu. Implica tanto el interior como el exterior del hombre. El Espíritu Santo es la medicina que necesitamos para llevar a cabo nuestra misión, reproducir la imagen de Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos va transformando en Jesús, pero necesita una respuesta decidida y valiente. Así como Dios no quiere sanar solo partes del ser humano, sino al hombre completo, el Espíritu Santo no se limita a curar individuos, sino que quiere sanar el cuerpo de Cristo, formado por todos nosotros, viviendo en sanas relaciones interpersonales. En estas páginas presentamos de manera clara el plan de Dios que sobrepasa con mucho lo que nosotros somos capaces de pedir o pensar. No solo mostraremos las enfermedades, sino sobre todo la medicina para quienes se reconozcan enfermos o simplemente estén buscando algo más en su vida. 1. Mi Pentecostés. En el año de 1971, un sacerdote dominico de los Estados Unidos dio un retiro carismático en la República Dominicana al que asistió mi superior provincial, donde tuvo una experiencia impresionante. Invitó este mismo equipo a Puerto Rico. Vinieron cientos de personas, 2 sacerdotes, una hermana dominica y 2 metodistas, un ministro y un laico. El viceprovincial de mi comunidad me invitó prometiéndome que sería un retiro católico pentecostal. No entendí qué quería decir católico pentecostal. Era la primera vez que oía estas dos palabras juntas. Sin embargo, me contó su experiencia, pero sin detallarme mucho las cosas, asegurándome que para mí también sería algo excepcional. Llegué al retiro sin saber nada de la renovación carismática o experiencia pentecostal, ni me imaginaba lo que podría suceder. Había 88 personas, entre las cuales se contaban unos 20 sacerdotes, 40 religiosas y los demás laicos, entre ellos un joven americano que al llegar se refería al don de lenguas del que yo nunca
antes había oído ni siquiera hablar. Los dirigentes del retiro comenzaron dando su propio testimonio, que no era otro que el de la iglesia primitiva. Por primera vez yo escuchaba a alguien decir, yo tuve mi Pentecostés personal. Tal vez debido a mi formación sacerdotal estaba condicionado para no poder esperar una experiencia mística de ninguna índole. Por lo tanto, recibí estos testimonios con una actitud profunda, de profunda reserva. Empecé a pensar en mi corazón, ¿para qué vine a perder mi tiempo este fin de semana escuchando estas cosas mientras podría estar trabajando en mi parroquia? Lo único que me hizo permanecer fue la calidad humana y espiritual que irradiaba cada una de las personas al dar su testimonio. Uno de los sacerdotes predicadores había sido rector de un seminario, el otro había sido provincial de los sacerdotes de la Santa Cruz. La religiosa era una mujer muy inteligente y preparada. Los metodistas estaban llenos de alegría al comunicar la buena noticia y contagiaban a todos con su gozo. Solo que por eso decidí quedarme, ya que ellos eran merecedores del más profundo respeto. Uno de ellos habló bíblicamente sobre la promesa de que Cristo había hecho de enviar su Espíritu Santo y cómo se habían preparados los primeros cristianos para recibirlo. Yo tenía muchas dudas, pero decidí disponerme por si acaso pudiera suceder algo. Hice una sincera confesión, más profunda que de ordinario, buscando la raíz de mis pecados, confesando no solo tal y tal falta, sino reconociendo mi condición de pecador. La gracia de Dios estaba comenzando a actuar en mí a pesar de todas mis dudas. Recuerdo que una religiosa se acercó al metodista y le pidió que orara por ella porque necesitaba tener más fe, paz en Cristo. Ella usó la expresión católica, ore por mí, por favor. Sin embargo, en vez de responderle que lo haría, acercó una silla, sentó a la hermana y en el mismo momento comenzó a orar sobre ella. Cuando el metodista oraba por la hermana, se acercó el joven americano para unirse total a la oración y en ese mismo momento comenzó a hablar en sonidos raros, totalmente desconocidos para mí. Algunos se asustaron por esto. Al entrar al salón me encontré a la hermana con su rostro radiante de paz y gozo, mientras el joven de rodillas glorificaba y alababa a Dios con mucha tranquilidad en aquella lengua extraña. Era asombrosa la alegría y la paz de los rostros. Después vinieron los círculos de oración. Las personas oraban con gran espontaneidad, lo que fue otra nueva experiencia en mi vida. La gente le hablaba a Dios en voz alta, como si lo estuvieran viendo. Lo cierto es que en todo se palpaba la seguridad de sentirse escuchados. Yo comencé a tener más libertad y facilidad para hacerlo también. Luego varios dieron su testimonio de cómo habían experimentado también su Pentecostés en ese fin de semana. Estos testimonios me impresionaron aún más que los de los dirigentes del retiro. Detallaban cómo al orar por ellos habían recibido el Espíritu Santo y con él había venido el don de lenguas en el que yo nunca había reparado. Enseguida se invitó a las personas que lo deseaban a pasar al centro
Para orar por ellas, los primeros en acercarse fueron algunos laicos, pero ninguno de los 20 sacerdotes tuvimos la valentía de hacerlo. Dos hermanas que asistían me insistían que me sentara para que oraran por mí. Yo me resistía. Esa silla me parecía peor que la silla eléctrica. Un poco empujado por ellas, me senté y oraron por mí. Fue Fui el primer sacerdote en hacerlo. Al sentarme inmediatamente se me acercaron algunas personas y me impusieron las manos. Con esto tuve una experiencia muy bella. Me sentí tocado por un amor puro y cristiano. Para mí significaba el deseo de toda esa gente para que yo fuera bendecido por Dios. Aparte de eso, no sentí ninguna otra cosa, solo la dulce sensación de la oración misma. Me levanté de la silla pensando que nada especial me había sucedido. Al día siguiente, cuando se presentó la oportunidad, me volví a sentar. Entonces sí, más voluntariamente, sucedió lo mismo, una suave sensación de amor espiritual de mis hermanos, pero nada más. Estas dos oraciones hicieron nacer en mí el deseo de buscar y experimentar lo que estaba prometido por Dios y que otros muchos ya estaban testificando, pero las circunstancias no se daban como yo lo planeaba y llegué a pensar que se me escapaba la oportunidad de recibir en mi persona la experiencia de Pentecostés. El retiro terminó. En la semana, en la misma clausura, muchos dieron testimonio, todos muy bellos. Yo también me paré y dije que, aunque habían orado 2 veces por mí, yo no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero que había recibido 3 gracias: facilidad, interés y capacidad para orar. Salí del retiro con hambre de oración, nuevo entusiasmo por la palabra de Dios. No veía ya la Biblia como mera historia, sino que ahora la experimentaba como una revelación viva y personal, un amor ecuménico. Antes mi amor estaba reservado solo para los católicos, pensando que no tiene que ser católico para ser santo, pero en ese retiro me di cuenta que 2 metodistas me predicaron la palabra de Dios como pocos lo habían hecho en toda mi vida. Ahora amaba también a los no católicos. Salí del retiro rumbo a mi parroquia en la ciudad de Fajardo, Puerto Rico, lleno de amor y con una alegría que no puedo explicar. Esa misma noche el obispo de la diócesis me preguntó sobre el retiro. Simplemente le contesté que había sido una gran experiencia y que estaba lleno de gozo, aunque pensaba que no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo estaba viviendo en la presencia de Dios sin analizarlo. Al día siguiente, fiel a la costumbre puertorriqueña de la siesta, traté de hacerla, ya que estaba cansado del fin de semana. Me acosté, tomé la Biblia en mis manos y empecé a recitar algunos salmos. Recuerdo que antes me aburría leer el breviario, pero esa tarde, acostado en mi cama, estaba tan entusiasmado y emocionado con la gloria de Dios, con su voluntad, su magnificencia y su esplendor, que me fue absolutamente imposible dormir. Todo cambiaba. Antes
rezando los salmos me dormía. Ahora leyéndolos me era imposible hacerlo. Antes me distraía mucho al orar. Ahora necesitaba buscar una distracción para poder descansar. Entonces tomé la revista Time, empecé a leerla, pero en vez de dormirme, me encontré otra vez pensando solo en Dios. Lo más extraño es que comencé a cantar. Tengo tan mala voz que había llegado a decir en el retiro, si tú me ves cantando, entonces te podrás dar cuenta que el Espíritu Santo verdaderamente me ha tocado, porque es necesario un milagro para que yo cante. Después de recordar estas palabras que había dicho en broma, me di cuenta que estaba cantando en una lengua nueva que no era la mía. Salía de mi boca una serie de sonidos que eran una vivencia interior inolvidable. Cantaba en una lengua extraña sin entender lo que estaba diciendo. Lo único que puedo decir es que me pasé 4 horas y media en la cama con una experiencia personal del amor de Dios que cambió radicalmente mi vida. Esa tarde el Señor me habló 2 veces y me dijo que haría de mí un líder carismático. Yo no entendí lo que eso significaba. Pensé que se refería a mi responsabilidad de párroco. Años más tarde recibí cargos de la renovación carismática, que en cada responsabilidad nueva el Señor me seguía mostrando qué fue lo que me quiso decir eso de que te voy a hacer un líder carismático. También en esa tarde el Señor me preguntó sobre mis problemas de salud. Yo le mencioné 5 y Él me respondió que de todos me iba a curar. Le conté de un dolor de espalda y otro en la rodilla, un mal crónico en la nariz, otra enfermedad y un cáncer en la piel que había formado un feo y gran tumor en la cara. El Señor prometió curarme de cada una de esas enfermedades. Yo le dejé mi salud completamente en sus manos, costara lo que costara. 2 de los dolores desaparecieron de inmediato. Otros fueron disminuyendo en el transcurso de las siguientes semanas. Yo pensé que el cáncer sanaría de igual forma, pero el tumor, en vez de disminuir, iba creciendo y creciendo, de tal forma que los dolores de cabeza eran tan intensos que quedaba mareado. La gente de mi parroquia se asustó tanto que organizaron una sesión de oración para pedirle a Dios mi salud. Yo estaba durmiendo cuando, cuando oí los cantos y las oraciones de mi gente. En ese momento desaparecieron los dolores de cabeza, pero quedó el tumor. Mi superior me ordenó ir con el médico. Recibí un tratamiento de rayos X, el cual me sanó de manera tan sorprendente que el mismo médico me dijo, ya no te, yo no te he sanado, ha sido el Espíritu Santo. Luego, lleno de satisfacción, invitó a otros médicos y enfermeros para que observaran la perfección de la curación, diciéndoles que pocas veces había visto una sanación tan perfecta. Esto me dio una nueva enseñanza en cuanto a la sanación, comprendiendo que Dios es libre para sanar como Él quiere directamente por medio de sus instrumentos de inmediato o a través de un
lento tratamiento. De todos modos, la sanación viene de Él. Esa misma tarde que pasé 4 horas y media en la cama, tuve otra experiencia. El Señor me prometió el don de sanación, carisma que yo siempre había buscado. Me doy cuenta que no tengo el don al estilo del padre Emiliano Tardif, pero reconozco que el Señor me ha dado el don de comprender que una persona sana es la que vive como Cristo Jesús. No puedo describir cada detalle de lo que me pasó esa tarde, pero me dejó tan feliz y contento que levantándome de la cama comencé a brincar en mi cuarto. Tal era la necesidad de expresar la alegría de haber sido tocado personalmente por Dios. Luego me bañé y salí para celebrar la Santa Misa de las 17:15. Todo mundo me veía raro. ¿Cómo era posible que hubiera pasado 4 horas durmiendo? Ellos no sabían que no había dormido ni un solo minuto. Comencé en la Santa Misa. Había pocas personas. Yo con tan profunda y reciente experiencia de Dios en mi vida no supe contenerme durante la celebración. Me comporté muy emocional, aunque no era ciertamente esa emoción la que producía en mí la convicción que Dios me amaba de manera personal. Era su amor lo que me hacía estar emocionado. La gente comenzó a decir: Padre Tomás fue a un retiro y se ha craqueado, se ha vuelto loco. Y se corrió este rumor por toda la parroquia. Todo el día siguiente el Señor me estuvo iluminando y me dio experiencias y enseñanzas sobre lo que quiere decir creer. Me indicó: ¿crees o no crees? La fe es una decisión absoluta y si crees, entonces actúas y vives conforme a lo que crees. Esto de creer es peligroso, pues te obliga a vivir de acuerdo a lo que esperas. Regresé a casa como a medianoche. Allí estaba el padre Gerardo, que también había hecho el retiro el fin de semana. Yo quería contarle mis experiencias, pero él estaba muy ocupado con otro sacerdote. Yo esperaba que terminaran de conversar sobre el retiro, que era de lo que hablaban. Pero de pronto los dos se levantaron y se fueron a acostar. Entonces yo le pedí al Señor: Señor, que Gerardo regrese. Yo sé que tú me estás escuchando. Yo estaba orando con fe, por lo tanto debía permanecer allí hasta que el Señor contestara mi oración. Me quedé como 15 minutos o media hora y el padre Gerardo no regresaba. Empecé a preocuparme. Estaba sentado como un loco atrancado, sin saber qué hacer. Con la emoción de lo que me sucedía, me dije: si creo, no puedo actuar de manera contraria a lo que espero. De pronto el Señor comenzó de nuevo a hablarme por otras 4 horas más. Voy a contar lo que pasó. Cada uno es libre de creerlo o no. El Señor me comenzó a revelar el mal que hay en el mundo y el misterio de su amor universal. Ciertamente yo no estaba dormido ni enajenado.
Oía el ruido de los carros y el ladrido de los perros mientras permanecía en profunda conversación con él. Esta segunda experiencia complementó la primera y juntas cambiaron la dirección de mi vida. Fueron unas horas gloriosas que no puedo detallar. Sin embargo, tampoco faltó la humillación. Yo me había quedado sentado esperando que el padre Gerardo regresara. La fe así me lo exigía, pero durante la noche, cuando un sacerdote se levantó y me vio sentado, vestido con una simple camiseta, se compadeció de mí, confirmando que en verdad yo ya me había vuelto loco. Después, uno a uno, se fueron despertando para las misas de la mañana. Todos me veían extrañados y hasta preocupados. El último sacerdote en salir fue el padre Gerardo. Dios había contestado ya mi oración. Tuve que esperar para tener una nueva experiencia de Dios para compartirla con mi amigo. Para el siguiente fin de semana teníamos ya planeado un retiro parroquial, pero ahora con mi experiencia carismática, el retiro tenía que ser carismático. Cometí muchos errores e imprudencias en el sentido de presionar a la gente para que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Una de las monjas que me había empujado para que oraran en mí, me dirigió y me dijo, me corrigió. Me dijo que las cosas no se hacían así. Gracias a su consejo, moderé un poco y cambié de técnica. El retiro, a pesar de tantos errores, tuvo mucho impacto. Hoy bromeo diciendo que voy a escribir un libro que se llame Mis errores pastorales. Sé que muy pocos lo podrían leer, ya que sería demasiado grande, pero precisamente a través de todas estas equivocaciones es como yo he ido aprendiendo. El siguiente fin de semana tuvimos un retiro. Impresionados por el impacto del primero, vinieron más personas. Luego comenzamos nuestra reunión de oración que duró 3 horas. El poder de Dios se manifestó tanto que en 8 semanas el grupo había superado las 1000 personas. Había en las primeras páginas de los periódicos donde se hablaba de milagros que estaban sucediendo en el pueblo. Cuando llegó el tiempo de cambio de párrocos y los superiores me destinaron a la parroquia de Aguas Buenas, me pidieron trabajar menos sensacionalísticamente. Yo les respondí, pero yo no puedo asegurar lo que va a hacer Dios. Si Él hace cosas sensacionales, ¿qué puedo hacer yo? Con estas advertencias llegué a la parroquia de Aguas Buenas un domingo en la tarde. Había en esos momentos un retiro juvenil y me pidieron que como párroco nuevo bajara a saludar a los muchachos. Al momento de entrar al salón donde se encontraban, 2 jóvenes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Yo les dije en broma a mi compañero, conste que yo no hice nada, yo apenas estoy llegando y no he abierto la boca, pero ya se me van
Ya me van a echar la culpa a mí. Aguas Buenas. Allí comenzamos un grupo de oración. Nos ayudaba en la música un grupo que venía de Fajardo. Un día, una de las muchachas de la comunidad se levantó y me dijo en profecía que yo iba a visitar muchos países del mundo que jamás me había imaginado. Tampoco entendí esa profecía, como tampoco había comprendido la de hacerme un líder carismático. 2 semanas más tarde me invitaron a Colombia y a otro país de Sudamérica que jamás imaginé visitar. Yo pensé que esas oportunidades eran el cumplimiento de aquella profecía. Hoy ya he predicado en más de 100 países en el mundo entero. Viajo a África, América Latina y Asia. Estoy recorriendo países que no sabía ni dónde quedaban en el mapa y no sé todavía si comprendo todo lo que Dios me quiso decir. En Aguas Buenas iniciamos los retiros de renovación. Poco a poco ese pequeño pueblo comenzó a ser un centro de la renovación para Puerto Rico y aún para América Latina. Podría hablar más sobre los cambios de mi vida personal, victorias y liberaciones sobre el pecado, sabiduría para enfrentarme a mis defectos, nueva vida de oración, sabiduría para vivir el mandamiento nuevo de Cristo. Solo quiero añadir que el Señor me envió hermanos sagaces y prudentes que me corrigieron, me enseñaron y me compartieron lo que a su vez ellos recibían de Él. Quiero terminar este testimonio diciendo que por toda la eternidad voy a glorificar a Dios y agradecerle este retiro católico pentecostal. Para mí fue mi Pentecostés. Cristo derramó su Espíritu Santo sobre mí, me adentró en su luz y me dejó entrever un poco la vida de un hijo de Dios, la vida que Él me da por su Espíritu Santo. De vez en cuando me asusto pensando cómo sería mi vida hoy si no hubiera recibido tanta bendición, esa gran bendición del Señor. Este libro no es una síntesis de lo que el Señor me ha enseñado sobre la sanación completa de la persona. Es un testimonio perfecto, sencillo, de las obras maravillosas que hace el Señor en cada uno de nosotros, si se lo permitimos.